El vanguardismo es un conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX, en un contexto muy convulsionado a nivel político, económico y social. Tuvo su mayor desarrollo en Europa, especialmente en Francia, y más tarde en Hispanoamérica, especialmente en Argentina y México. Los artistas, sus ideas y su diversidad de estilos eran aceptados de manera colectiva entre los vanguardistas, a modo de escudo contra el resto de la sociedad ortodoxa. La vanguardia se refiere a un grupo, no solo a un individuo innovador. Los artistas de vanguardia buscaban desafiar los límites impuestos por la tradición. El desarrollo sin precedentes de las ciencias y las nuevas tecnologías tuvo un gran impacto en las obras. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Si bien, como decíamos, el expresionismo no debe limitarse, sí hay algunas características que lo diferencian. Entre ellas encontramos uso del color de forma excesiva, aportando un carácter simbólico. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi irreconocibles. Cobra importancia el mundo de los sueños. Solo importa representar el sentimiento y no la realidad. El pesimismo y el caos son la temática principal de las obras. Uno de los principales personajes del expresionismo es Kandinsky, en el cual podemos ver que su nombre es un poquito difícil de pronunciar, pero ahora sí en los bajos mundos se le conoce como Kandinsky. Él nace en Moscú, Rusia, en 1866 y muere en 1944 en Francia. Wassily Kandinsky fue el gran teórico y práctico del arte abstracto, es decir, este arte en el que la representación del objeto es secundaria e incluso perjudicial. La belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. La representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza, que es lo que por sí es insuperable. A los 30 años lo abandonó todo para ir a estudiar pintura a Múnich y viajó por numerosos países para descubrir colores, formas y formas de representación alejadas a la mímesis tradicional. Él encabeza el grupo de expresionistas Der Blue Retier, que dice el jinete azul, con el que comienza a obsesionarse con expresar algo más allá de lo simple de la representación de la naturaleza. Ese nombre fue el grupo de artistas expresionistas fundado por Kandinsky y Franz Marc en Múnich en 1911, que transformó el expresionismo alemán. Edvard Munch, dentro del contexto histórico, sería clasificado como simbolista y como representante temprano del expresionismo, que sería la tendencia artística predominante de la primera mitad del siglo XX. Desde muy joven, en la década de 1880, el artista Munch buscaba expresar sus experiencias emocionales en el arte. Se anticipó el cambio que inundaría la década de 1890 hacia lo subjetivo y lo psicológico. La temática existencial, como la angustia, la muerte, el amor, los celos y la melancolía, se vuelven fundamentalmente en su obra. En su intento de expresar los estados más sutiles del alma, Munch desarrolló su característico estilo para expresar sentimientos fuertes y sutiles, que era necesario otra forma de expresión diferente al naturalismo. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de Edvard Munch, que una de las más famosas es El Grito, y en la derecha tenemos la composición de 8, que es de Kandinsky. Cubismo. El cubismo es una escuela de teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza por la utilización de formas geométricas, como los cubos, los triángulos y los rectángulos. Este movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. El movimiento cubista fue marcado por 3 fases: cubismo escénico de 1907 a 1909, el analítico de 1910 a 1912 y sintético de 1913 a 1914. Las obras de Paul Cézanne sirvieron de inspiración para la consolidación del arte cubista.
Se dice que el término cubismo fue acuñado por el francés Louis Bousselès, quien aseguraba que las obras pertenecían a estar compuestas por pequeños cubos. El cubismo, la representación del mundo, es mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Aquí podemos ver las principales características del cubismo. El cubismo representa a la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Hace uso de colores grises, verdes y marrones, haciendo a un lado los colores típicos del impresionismo. En los primeros años de esta tendencia, la paleta monocromática era la única herramienta válida para el pintor. El cubismo sitúa los objetos de un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En algunas ocasiones, el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera explicar la propuesta del autor, debido a la dificultad de interpretación por parte del espectador. El cubismo es movimiento artístico de los más importantes de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. También podemos comentar que las figuras se compartimentan en cubos y prismas, persiguiendo que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente. También mencionemos que los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del pasado, que eran los paisajes, retratos y bodegones. En el cubismo, aparte de utilizar pintura para crear obras, introdujeron nuevos materiales en el proceso, naciendo así los collages, que mezclan el óleo habitual con plásticos, papeles, metales, cuerdas u otros objetos de uso diario. Uno de los exponentes del cubismo fue Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque del cubismo. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte. Es quizá el más grande artista del siglo XX, no solo por su calidad pictórica, sino por su prolífica producción, que arrojó más de 43.000 piezas en varias fases y estilos. Las pinturas de Pablo Picasso reflejaban personajes monstruosos y formas distorsionadas. Las obras más destacadas son Bañistas al borde del mar, que fue hecha en 1930, también El sueño, que fue hecha en 1932, y Las tres bailarinas, en 1925. Aquí vemos una mujer con una boina y un vestido a cuadros. Esta es una imagen brillante, nítida e interesante de María Teresa Walter, la musa dorada de Picasso. El retrato fue creado en diciembre de 1937, convirtiéndose en la culminación de quizá el año más intenso de la vida del artista. 5 meses antes creó su mayor obra maestra, Guernica, dedicado al bombardeo del pueblo del mismo nombre durante la Guerra Civil Española. Y aunque Picasso aún continuaba su relación con Walter, una mujer conquistó su corazón y cada vez tenía un puesto más importante en la vida del artista, llamada Dora Maar, a la cual la conoció en 1935. Esta pintura fue algo relacionada con el amor de las dos mujeres. Bueno, y aquí entramos al futurismo. El futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional, lo sensual y todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional, el pasado y el academismo. Para lograr el efecto de movimiento se basaron en diferentes técnicas, vibrantes composiciones de color, el divisionismo, heredado del neoimpresionismo, la abstracción y la desmaterialización de los objetos, y finalmente la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento, realización de las líneas de fuerza, intensificación de las acciones a través de la repetición y la juxtaposición frente y dorso de la figura. Bueno, aquí vemos una de las características del futurismo, que es la exaltación de la originalidad, las estructuras del movimiento, que vienen siendo tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, y su bullicio y diamantismo, así como máquinas, deportes, guerra, etc. Utilización de formas y colores para generar ritmos, colores resplandecientes, transparencias, multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película. Como resultado da la impresión del dinamismo.
Los futuristas apelaron a muchos medios expresivos para crear un arte de acción: pintura, arquitectura, urbanismo, diseño gráfico, publicidad, moda, cine, música y poesía. Los artistas plásticos pintaron la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc. Pintor y escultor Umberto Boccioni fue uno de los primeros artistas de vanguardia y el máximo exponente del futurismo italiano, movimiento que defendía que el artista moderno debe de liberarse de los modelos y de las tradiciones figurativas del pasado para centrarse únicamente en el mundo contemporáneo, dinámico y con una continua evolución. El antiacademismo fue otra de las señas de identidad del movimiento futurista en general y de Boccioni en particular. Desarrollaron un virulento ataque a la academia y los museos, que eran considerados cementerios de arte, llegando incluso a situaciones violentas. Este radicalismo permitiría que el futurismo acabara por acercarse al recién llegado fascismo. Dos corrientes absolutamente novedosas, fascinantes, juveniles y enérgicas, que quizá muchos miembros no adivinaron las repugnantes formas que adoptarían en el futuro. La importancia de Boccioni, más que en méritos artísticos, radica en que ayudó a partir del primerismo, creó una estética de cero, permitiendo una profunda renovación de las técnicas y principios artísticos, cuyas repercusiones aún se sienten en la actualidad. Curiosamente, Boccioni no acabó sus días en un accidente de coche a toda velocidad, ni absorbido por una turbina. Murió al más puro estilo old fashion, al caerse de un caballo. Bueno, y esta pintura que vemos pertenece a la secuencia de obra de Boccioni, descansando en las fracciones de plástico dinámico, continuamente idea de la relación de espacio-temporal abordada en el movimiento de un cuerpo en el espacio, los colores agresivos y puros utilizados, así como el flujo de luz y la aparición del negro dentro de la composición. Dan la sensación de una sucesión de momentos que mejoran la trama dinámica, además de dar la sensación de movimiento como un verdadero ciclista moviéndose rápidamente. Eso se llama dinamismo de un ciclista. Dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Parte de su contexto histórico, parte de la Primera Guerra Mundial, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en ese país un refugio privilegiado. Entre esas personas se contaban artistas, músicos y escritores venidos de todas partes de Europa. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, a la que interpretaron como un signo de la decadencia de Occidente. Animados por sus valores antibelistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia, tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales. El movimiento dadaísta también tuvo un núcleo importante en Berlín, Alemania. Militaban en este George Grosz, Raoul Husman y John Heartfield, uno de los exponentes del fotomontaje. Este núcleo dio lugar a lo que se conoce como dadaísmo berlinés. En 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el movimiento se trasladó a París, donde alcanzó su apogeo, pero también alcanzaría el final de sus días. En efecto, el carácter antiartístico y antipoético del dadaísmo constituía el germen de su propia muerte. Antes de ello, sin embargo, tuvo lugar la primera Feria Internacional Dada en Berlín en junio de 1920. El dadaísmo favoreció el nacimiento del surrealismo en 1924. Parte de sus fundamentos es que el dadaísmo o el arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Aún así, se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico tanto en lo literario como en lo plástico. Creación de nuevas técnicas artísticas.
En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje, el ready-made y aprovechamiento de técnicas como el collage, creada por el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. El ready-made, que se ha traducido como objeto encontrado o objeto confeccionado, era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención deliberadamente significante. Marcel Duchamp, pintor y escultor francés, interpretó el cubismo, interesándose más por introducir el movimiento, y lo puso en relación con el futurismo. En el dadaísmo se le reconoce como el creador del ready-made. Se destacó por realizar interferencias sobre obras de arte consagradas, como por ejemplo la intervención que hizo sobre la Gioconda de Leonardo da Vinci. Aquí podemos ver algunas de sus obras. Aquí es donde está la Gioconda, donde realmente le pone bigote, hace esa pequeña intervención, y también el desnudo bajando una escalera, y la fuente, que es de sus obras como más conocidas. Pasamos al surrealismo. El surrealismo emerge en París en 1924. Se esparce por Europa a pocos años de concluida la Guerra Mundial, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, la influencia de este movimiento ha llegado hasta nuestros días. El término surrealismo está asociado a André Breton y su manifiesto, pero fue usado por primera vez por Guillaume Apollinaire, escritor y crítico del arte francés, en el prólogo de su pieza Las tetas de Tiresias, escrito en 1917. Sus características. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. El automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del subconsciente de un artista era más auténtica y poderosa que la derivaba de la conciencia. También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, que creían que revelaba los sentimientos y deseos ocultos. Salvador Dalí. Salvador Dalí es el más famoso de los surrealistas y su nombre pasó a ser como el tiempo, sinónimo del movimiento. Esto ocurrió a pesar de que alrededor de 1937 y como consecuencia de la transformación de su estilo y de sus posiciones políticas, Breton lo expulsara del surrealismo. Por ende, Dalí es el más controversial. Joan Miró es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Las obras más conocidas del artista son sus pinturas, aunque también creó como escultor, diseñador y ceramista, y entre más. Miró pasó por varios movimientos, se dejó influenciar por ellos y también dejó su marca. Comenzó, de hecho, por el fauvismo, pasó luego al dadaísmo y de este al surrealismo y al abstraccionismo. René Magritte fue un artista belga y uno de los nombres del surrealismo más aclamados internacionalmente, a pesar de que su fama llegaría apenas alrededor de los años 50, aunque es uno de los artistas que más se asocian al surrealismo. Las obras de Magritte se distancian del ilusionismo de Dalí y el automatismo de Miró. El arte abstracto. El arte abstracto es el contrario del figurativo, por tanto la abstracción no representa cosas concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad. Propone un arte puro,
mirando más allá de nuestra realidad. Desde el primer arte elaborado por el ser humano ya tenemos ejemplo de abstracción, desde las cuevas prehistóricas hasta las decoraciones en iglesias románicas. Es oficialmente Kandinsky el primero en teorizar sobre esto. Aparte tenemos a los neoplasticistas y a los suprematistas y un poco antes figuras aisladas como la de Hilma ad Klim. El arte abstracto existe independientemente de la realidad, la aleja. El arte abstracto no representa nada en realidad, pero ¿cómo es eso imposible? Hasta en un lienzo en blanco representa algo. Los artistas abstractos tiraron por las dos vertientes diferenciadas, el arte abstracto expresivo y el arte abstracto geométrico. El expresivo es subjetivo y espontáneo, improvisado a veces, donde el protagonismo es la expresividad del artista, que prescinde de la estructura y se vuelca en el gesto, el material, el sentimiento que provoca la obra. Es por tanto altamente ambiguo e interpretable. En el arte abstracto geométrico, que pretende ser objetivo y universal, planificado en lo que la composición es estructurada y que evita toda expresividad mediante el uso de la geometría, suele defender una factura impersonal y pretende evocar claridad y precisión. Kandinsky, ruso, alemán y después francés, el pintor Kandinsky fue el gran teórico y práctico del arte abstracto, es decir, este arte en el que la representación del objetivo es secundaria e incluso perjudicial. La belleza del arte reside de la riqueza cromática y la simplicidad formal. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza, que es de por sí insuperable. Kandinsky compaginó sus estudios de Derecho y Economía con clases de dibujo y pintura. Como buen aficionado al arte de principios del siglo XX, le interesaban las culturas primitivas y las manifestaciones artísticas populares rusas. A los 30 años lo abandonó todo por estudiar pintura en Múnich y viajó por numerosos países para descubrir colores, formas que representaban alejadas de la mimesis tradicional. Jackson Pollock. Hijo de granjero, Pollock pasó su infancia en Arizona y California. Al final sabía que si no podía ir a París, un artista debía ir al menos a Nueva York. Y ahí estudió en el Art Studios Lewis, donde conoció la pintura de los muralistas mexicanos y al Greco, además de desarrollar su carrera paralela, la de alcohólico. Empezó con obras figurativas, pero al final de los años 30 empezó a interesarse por la pintura abstracta, que le permitió desarrollar su arte a pesar de sus carencias artísticas, al menos por los legos en la materia. Al final consiguió nada menos que crear el primer estilo 100% estadounidense, lo que se conoce como expresionismo abstracto. Piet Mondrian, el pintor de los cuadraditos. Fue un artista holandés que creó su obra en torno a la revista de Stilg, principal órgano de difusión neoplasticista. Para tipos como Mondrian, el arte debería ser representado a través de líneas rectas y colores puros. Cada uno tiene su opinión. En caso de Mondrian, esto se debía a que lo rectilíneo y lo cromáticamente puro era un símbolo de la expresión del orden cósmico. Se formó como maestro de dibujo de educación obligatoria y a finales del siglo en Ámsterdam se empezó a relacionar con los innovadores grupos artísticos del momento. Ahí pinta sus primeras obras
a años luz de lo que vendría después, paisajes serenos, grises, tierras, tonos oscuros. Y para finalizar vamos a pasar a la actividad, que es el análisis de la siguiente obra de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, que es la imagen que podemos ver aquí. Pueden colocar la imagen o pintarla y alrededor de esta imagen colocar el análisis o los puntos que ustedes notan de esta pintura. Y muchas gracias.